El garantismo. El garantismo es un movimiento que creó garantías, en este caso, digamos, para proteger o garantizar el debido proceso. Estas garantías, entonces, son mecanismos, todas las garantías que están en la Constitución Nacional, son mecanismos que permiten que las personas puedan hacer respetar y defender sus derechos. Las garantías que vamos a ver hoy son las garantías del debido proceso, que están en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Pero hay otras garantías a lo largo de la Constitución Nacional. Hay tres garantías muy importantes en el artículo 43 de la Constitución Nacional, que es el habeas corpus, el amparo y el habeas data, que veremos más adelante. El debido proceso es justamente un conjunto de garantías que se tienen que respetar a lo largo de todo el proceso judicial para proteger a los individuos que son parte de este proceso de los abusos de las autoridades y permitirle justamente a estos individuos que son parte del proceso que puedan hacer valer todos sus derechos constitucionales. Aquí tenemos las principales garantías procesales que están contempladas en el artículo 18 de la Constitución Nacional. La primera que encontramos es la intervención del juez natural. ¿Cuál es el juez natural? El juez natural es el que le toca debido a la competencia. La competencia en el proceso penal, digamos, tiene distintos aspectos. Uno de los aspectos es la materia. Cuando se comete un delito, la materia es penal. Si es un divorcio u otra cuestión civil, la materia es civil. Si es una cuestión administrativa, la materia es administrativa. Entonces, la primer competencia es competencia en la materia. Aquella persona que comete un delito, por ejemplo, entonces la competencia la tiene un juez penal. También hay una competencia territorial que tiene que ver con el lugar donde se cometió el delito. De acuerdo al lugar donde se cometió el delito, a esa persona le corresponde el juez que tiene jurisdicción en ese lugar, le corresponde que lo juzgue el juez que tiene jurisdicción en ese lugar. Y finalmente hay una competencia por turno. Los jueces se van turnando. Hay varios en cada departamento judicial y están de turno, supongamos una semana o 15 días cada juez y van rotando. De acuerdo al momento en que se cometió el delito, es el juez que está de turno, entonces el juez que corresponde juzgar ese delito. Entonces el juez natural de la persona que comete un delito es aquel de acuerdo a esas tres competencias. Ese juez es el que corresponde que lo juzgue y no se puede cambiar ese juez natural salvo por alguna cuestión legal. Otra cuestión, otra garantía del debido proceso es el juicio previo. Esto quiere decir que a nadie se le pueden aplicar penas sin que haya tenido un juicio previo en el cual se hayan respetado todas las garantías procesales, se haya dictado una sentencia y esta sentencia haya quedado firme. ¿Cuándo queda firme una sentencia? Queda firme cuando se vence el plazo para apelarla y no se apela, en ese caso queda firme, y si se apela, cuando ya no hay más posibilidades de apelación, que se llegó al órgano máximo que permite ese tipo de proceso y ya no tengo más instancias a las cuales recurrir, entonces ahí con esa sentencia queda firme. Entonces, esta garantía constitucional del juicio previo dice que a nadie puede ser penado, no se le pueden aplicar penas sin haber tenido un juicio previo en la cual justamente una sentencia determinó ese tipo de pena. La otra garantía es la inviolabilidad de defensa en juicio. ¿Cómo se cumple esta garantía procesal de que toda persona pueda defenderse en juicio? Con el asesoramiento de un profesional del derecho, de un abogado. Por eso, cada persona que está involucrada en un proceso penal, desde el primer momento tiene un abogado que lo asiste. En el primer caso es el abogado oficial,
de la Defensoría Oficial, un abogado del Estado que es el que lo va a defender, el defensor oficial, y en caso de que la persona tenga recursos y pueda nombrar un abogado particular, después a partir de ahí entonces va a pasar a asesorarlo, a defenderlo el abogado particular, y el abogado del Estado va a cesar en la defensa. Si no tiene recursos para pagar un abogado particular, va a seguir defendiéndolo siempre a lo largo de todo el proceso el abogado estatal, ¿no? El defensor oficial. Otra garantía es la inviolabilidad de domicilio y correspondencia. Solo se puede ingresar al domicilio de una persona o revisar su correspondencia por orden judicial. Esta es la garantía, digamos, la cuestión que garantiza y hace valer esta garantía procesal. Otra garantía es la ley anterior al hecho del proceso. Para que alguien sea condenado por una acción, tiene que haber alguna ley anterior al hecho que cometió esta persona que declare que ese hecho es un delito, en el caso de la ley penal, ¿no es cierto?, del ámbito penal. Entonces tiene que haber, antes de cometer esa acción, tiene que haber una ley que declare que esa acción que se cometió es delito. Si la ley es posterior, no se aplica, porque las leyes siempre tienen vigencia hacia el futuro, no se aplican hacia hechos que ocurrieron en el pasado. Otra garantía procesal es la presunción de inocencia. Esto quiere decir que siempre se presume que la persona es inocente, aunque haya muchas pruebas que demuestren su culpabilidad. Solamente pierde esa presunción de inocencia en el momento que hay una sentencia que lo declare culpable. Es justamente esta garantía es la que se aplica o se invoca para que toda persona que cometió un delito y está atada a un proceso pueda permanecer en libertad a lo largo de todo el proceso y recién perder la libertad o ser encarcelado en el momento que haya una sentencia que lo condene. Esto es para evitar que muchas personas estén detenidas, pierdan su libertad durante el proceso y finalmente la sentencia los declare inocente, y eso es algo muy difícil de reparar. Otra garantía procesal que ustedes conocen muy bien es el arresto por orden judicial, que digamos en el ámbito policial de la provincia de Buenos Aires es detención, ¿no es cierto? Solo se puede detener a una persona por orden judicial. Entonces, la privación de la libertad de una persona siempre tiene que ser por orden judicial. Otra garantía es el non bis idem, o sea, una persona, el non bis idem quiere decir no dos veces lo mismo, quiere decir que las personas no pueden ser juzgadas dos veces por un mismo hecho. Cuando alguien es juzgado por un hecho y se lo declara inocente, aunque, digamos, la mayoría de las personas no estén de acuerdo con la sentencia y la sentencia quedó firme, no se lo puede volver a juzgar por ese mismo hecho, salvo que se demuestre que fue una sentencia fraudulenta, lo que se denomina cosa juzgada fraudulenta, o que aparezcan nuevas pruebas que antes no existían en el momento del proceso y aparezcan nuevas pruebas que son muy importantes. Si no, no se puede volver a juzgar a una persona después de que ya hubo un juicio por el mismo hecho. El que sigue, la garantía que sigue, favor rei o indubio pro reo, quiere decir que la duda siempre está a favor del acusado. ¿Esto qué quiere decir? En el proceso civil, por ejemplo, para poder entenderlo mejor, cuando a un juez van dos personas que tienen un conflicto, y el juez va a evaluar quién tiene más razón. O sea, hay uno que parece que tiene más razón porque presentó más pruebas, otro tiene menos razón porque presentó menos pruebas, y bueno, va a fallar a favor de aquel que tiene más pruebas. En el proceso penal no es así. En el proceso penal, aunque haya muchas pruebas que condenen a la persona acusada, si el juez tiene una duda, por más chiquita que sea, no lo puede condenar, tiene que declararlo inocente, porque la duda siempre está a favor del acusado. Entonces, esta garantía procesal siempre
obliga a que el juez, en el caso que tenga una duda sobre la culpabilidad de la persona, aunque haya muchas pruebas en su contra, hay muchos indicios, etcétera, la más mínima duda siempre está a favor del acusado y en ese caso tiene que declararlo inocente. La garantía que sigue, la pena de muerte por causas políticas, es una garantía que ya ha quedado obsoleta. En nuestro país ya no hay pena de muerte, pero esta garantía, digamos, se incorporó en la Constitución original en la época que todavía había pena de muerte por causas políticas, ¿no? Bueno, y finalmente, lo que tiene que ver con las cárceles, que esto tampoco se cumple mucho, pero es una garantía que surge también de otros artículos de la Constitución Nacional, fundamentalmente aquellos que dicen que las cárceles no son para castigo, sino que son para rehabilitación de los reos que están alojados en ella, etcétera. Entonces, en realidad, las cárceles, digamos, la garantía procesal es que las cárceles tendrían que servir para la rehabilitación de los presos para que puedan socializarse, incorporarse nuevamente a la sociedad cuando salgan y no sigan delinquiendo, y no, digamos, como exclusivamente como castigo.